enseguida les hago esa parte. Tratamiento de fallos. ¿Cómo se podría manifestar un requisito de tratamiento de fallos? Pues tratamiento de fallos es muy fácil identificarlo, obviamente en estos puntos. Es decir, si esta entidad se cae, pues ya no va a haber servicio, ¿cierto? Y la mayoría de este tratamiento de funcionalidades tiene que ver con dos partes. Tiene que ver con parte de código que ustedes implementen adrede para soportar esa tolerancia a fallo. Pero la mayoría de las veces tiene que ver más es con cómo haces el deployment, el que te soporte una característica de tratamiento a fallos. Balanceadores de carga, eso no tiene nada que ver con el desarrollo como tal del software, sino el de poner más cajitas, más entidades. Entonces me tocaría poner aquí una vaina que llamaríamos load balancer, y entonces entra aquí, entra a la misma entidad 2 y así, y estos se comunican es con estos. Entonces me aparece esta en tercera entidad, o esta NA vaya pues entidad, que es un balanceador de cargas para poder soportar ese tratamiento a fallos. Eso no tiene nada que ver con código, nada. O sea, el código fuente o la lógica de negocio sigue estando aquí y sigue estando aquí, ¿cierto? Sigue estando en estas dos partes. Esto simplemente es una respuesta para yo empezar a trabajar cosas por acá de tratamiento a fallos. En fin. Bueno, también al final pues tenemos una selección del tipo de middleware más adecuado para el diseño de una aplicación. Hasta el momento hemos visto 3 sobre los cuales usted se va a mover, no se va a mover sobre ningún otro más. 1, protocolo de comunicación a bajo nivel. 2, invocación remota. Y 3, MOM o mensajería. Esos son los 3 sobre los que usted se va a mover. O normalmente en este curso nos vamos a mover. Hay otros transaccionales de bases de datos que digamos que el problema aquí no es tanto de la persistencia de las bases de datos distribuidas. En esos 3 yo diría que está gran porcentaje de los sistemas que hoy en día se desarrollan, entre protocolos, entre invocación remota y entre mensajería. Ahí están los 3. Y los 3 son complementarios, no son excluyentes. O sea, una solución a un problema puede tener los 3. Por ejemplo, yo tengo un problema de compartición de archivos. Quiero hacer un IDONKI, un IMULE, P2P, cualquier cosa de eso. En sí el problema de la transferencia de archivos se debe hacer con protocolos de transferencia de archivos. Es decir, es impensable hacer transferencia de archivos por un MOM. Poco se usa, pues no tiene mucho sentido. Tampoco tiene sentido hacer transferencia de archivos por invocación remota. ¿Por qué creen que no? A ver, cuando yo tengo una unidad de datos que es variable, como un archivo que puede ir desde 10K a 2 gigas o a 3 gigas. Entonces, imaginan yo diciendo, mando como parte del mensaje un archivo y recibo como parte del mensaje un archivo, eso no tiene como mucho sentido. O de una invocación remota yo digo get file y me viene un by array de un archivo. Pues si es un archivo de un K, pues puede tener sentido, pero cuando son datos que se llaman no limitados, unbounded, como no se conoce la longitud de los datos, eso no lo puedes mandar por invocación remota, ni lo puedes mandar por MOM. ¿Cierto? Entonces muchos de ustedes me dirán, pero bueno, pero yo hago transferencia de archivos por HTTP, pues por donde no sé cómo es la longitud de los datos. Claro, empiezo a utilizar invocación remota, entonces me toca montar el protocolo a través de invocación remota, como decir, get los 100 primeros bytes del archivo, y entonces empiezo a hacer un proceso iterativo de pedirle de a pedacitos hasta que entro file. O sea, en otras palabras, me monto un protocolo de comunicación de transferencia de archivos. Entonces, aquí no nos movemos sino por estas 3 opciones. Por protocolo, ojo que aquí aparece HTTP. No es que vamos a sufrir solo con sockets.
O sea, se montan muchos protocolos sobre HTTP. O sea, o en otras palabras, HTTP está siendo muy utilizado como protocolo. O sea, no como nada que ver con la web, nada que ver con browser, no, como transporte. O sea, para llevar cosas y traer cosas. Entonces, HTTP, y esto es una decisión de diseño, yo utilizo este o utilizo este, ¿cierto? Tiene sus pros y sus contras. Recuerden que el HTTP necesita un servidor HTTP y yo me comunico con ese servidor, pero ese servidor nunca se comunica conmigo. Entonces, todo el tema de los callbacks y comunicaciones simétricas me fallan con el protocolo HTTP. Eventualmente me tocaría ir a protocolos software, que son bidireccionales. Yo llamo y ellos me llaman a mí. Son pros y contras. Entonces, puedo utilizar uno u otro. O, si es con invocación remota, entonces procedimientos u objetos distribuidos. Recuerden que hoy en día pues, se está viendo más que todo lo de los procedimientos. O sea, los web services, REST o SOAP, son más usados hoy en día que como tal el concepto de objeto remoto, ¿sí? Ahora, si es con mensajería, la mensajería pues tiene unos diseños particulares que uno debe de decidir si voy a utilizar un tipo de comunicación punto a punto o un modelo publicador-suscriptor. Estos dos son excluyentes, digámoslo así. Digamos de alguna manera, o yo utilizo un modelo de mensajería punto a punto, uno a uno, o publicador-suscriptor. Realmente publicador-suscriptor es una relación N a M. Claro, un caso particular es el uno a uno, que sería de alguna manera el punto a punto. Y cola o tópico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien recuerda cuándo utilizar una cola o cuándo utilizar un tópico? No, tópico es 1 a N, es broadcast, multicast, y cola es 1 a 1. O sea, es una cola típica de una estructura de datos. O sea, aquel que saca un dato, ya lo sacó y otro que siga ve un nuevo mensaje. Esa es la cola. El tópico es multicast o broadcast. Este es el tópico. Y este es, digamos, de alguna manera unicast. La cola. Bueno, para todo esto, pues se emplea, nos vamos a apoyar mucho en diagramas de clases, de paquetes, de muchas cosas para expresar este diseño. Entonces, repito, a ver, esta es una para atacar solo el tema del área del sistema distribuido o de este diseño global. Yo les traigo, digamos, de alguna forma esta best practice, esta manera de enfrentar un diseño global. Ya cuando vas al diseño detallado, ya eso es pura lógica de negocio, la base de datos y cómo vas a implementar el componente. Eso ya de alguna manera hasta ahí llegamos nosotros, llegamos hasta el diseño global y de arquitectura. Entonces vamos a ver esto en un ejemplo, cómo se hace, cómo hacemos esto. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Tenemos digamos de alguna manera, voy a hacerles como la ingeniería inversa de uno que ya les entregué, o sea, cómo es la ingeniería inversa y algunas complementaciones de esa ingeniería inversa. Entonces, este tricky distribuido, la versión 1, si ustedes recuerdan, es una versión que está implementada sobre socket y es cliente-servidor, y los dos jugadores están en el mismo punto, en este punto de acá, ¿de acuerdo?
Entonces, esta es mi... bueno, esta es la versión standalone. Digamos que yo tengo una versión standalone donde yo tengo dos jugadores, no más, y tengo un tricky, pues, tengo una aplicación standalone que no interactúa con nadie. O sea, recuerde que esto es red, pues aquí no vemos por ningún lado la red, pues esto no necesita para poderse operar ninguna red para poder estar allí. Bueno, esto es las clases del diagrama. Entonces, vamos a comenzar identificando esas entidades ya debidas al sistema distribuido y cuáles son las relaciones, lo que llamaremos el diagrama global del sistema, ¿cierto? Entonces, como entidades, detectamos dos, tricky cliente y tricky servidor, y como interacciones o relaciones, el tricky cliente se comunica con el tricky servidor. Miren el sentido de la direccionalidad de la flecha. Y esto nos conduce a este diagrama global del sistema. Es allí donde yo les decía, mira, aquí solo hay dos entidades, tricky cliente y tricky servidor. Pero yo adrede pongo estas dos entidades distribuidas, duplicadas, perdón, porque yo quiero, digamos, de alguna manera reflejar cosas ahí. ¿Qué reflejo yo ahí? Cuando hago un gráfico de este estilo. Primero, este señor me debe dar algún nivel de concurrencia, porque es que me está atendiendo a más de uno. O sea, aquí me está reflejando un nivel de concurrencia. O sea, yo estoy diciendo que el servidor atiende a este y atiende a este. ¿De acuerdo? Y estoy dando también funcionalidades del sistema como que aquí está jugador 1 y jugador 2. A pesar de que esto es un sistema distribuido, los dos jugadores siguen estando en la misma máquina, digámoslo así, que esta es la versión pues que ya les había entregado. Este es el diseño global del sistema ya del tricky distribuido versión 1, que fue el que les entregué. Entonces repetimos, entonces tenemos dos entidades nomás. O sea, si yo pongo aquí dos entidades me van a aparecer aquí, no me va a aparecer más. ¿Bien? Ahora, aquí, si ustedes observan también en este primer diseño global del sistema, me está dando ya una prearquitectura. O sea, es decir, ya yo estoy diciendo, pues aún con las mismas palabras, cliente, cliente y servidor, esto me está dando una prearquitectura de cliente-servidor. Puede que eso no termine así, puede que este señor yo lo llegue a meter aquí. Vamos a ver qué componentes se dan aquí y ya otra cantidad de variantes que nos pueden dar. Pero ahora nos está dando una predefinición de arquitectura cliente-servidor muy clásica, digámoslo así. Entonces vamos a hacer explícito y en paralelo diferentes decisiones de diseño del sistema. ¿Qué decisiones, digamos, por ingeniería inversa cree que podrían aparecer? Voy a mencionar algunas aquí de este ejemplo particular. A ver, predecisiones de diseño y que se van a ir desarrollando. Desde un mismo cliente pues acceden dos jugadores. Entonces aquí es donde está como la decisión de diseño. Es decir, un mismo cliente es donde están presentes los dos jugadores. Una cosa que vamos a llamar sesión de juego. Y el servidor atiende concurrentemente N sesiones de juego. O sea, yo empiezo a poner eso explícitamente y me van a aparecer la 3, la 4, la 5, todas las decisiones de diseño que yo necesite y ya van a aparecer más adelante. Bueno, ahora sigue hacerle zoom a esas entidades, entonces se identifican y describen los componentes al interior de esas entidades y se deben de mapear y ampliar las mismas relaciones o interacciones definidas en el diseño global. No me deben de aparecer más ni menos. O sea, estas mismas que tengo aquí, o sea, esta flecha en un diagrama ya con identificación de componentes no tendría por qué aparecer una relación entre esta entidad y esta entidad. O sea, no me va a aparecer una rayita entre algún par de componentes entre tricky cliente y tricky